Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, genial. Bueno, voy a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. En realidad voy a compartir el día de hoy solamente una resolución, ¿no? Ya que ayer habían presentado ya algunos grupos la resolución de la tarea que nos dejó el ingeniero. Sin embargo, yo ahora voy a presentar una resolución aparte, ¿no? De paso para compartir algunas funciones que tiene también el lenguaje. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Em, Ahora no estoy seguro cuál es. Está acá. Bien, se logra visualizar, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, genial. Bueno, entonces eh, voy a compartir esto de acá. Bien, en las anteriores sesiones asíncronas he estado explicando un poco sobre la resolución del ejercicio, ¿no? Ya ayer también explicaron los compañeros que cómo eran estas funciones de, bueno, lectura del archivo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco rápido esta parte. Pero bueno, todo el proceso de limpieza de datos comienza desde acá, entonces sí tenemos que tomarlo en cuenta debido a que es parte del proceso en sí. Bien, una manera para encontrar el proceso, bueno, para solucionar el problema es buscando los nulos, ¿no? O también podríamos haber tomado el camino de, bueno, del primer grupo que explicó ayer, ¿no? Eh, Tomaron columnas relacionadas y en base a eso comenzaron a llenar los datos, ¿no? En este caso yo comencé usando, bueno, buscando los nulos, ¿no? En cada una de las columnas que existen en DataFrame. Entonces eso es lo que hice. Bueno, esta función de acá también nos permitía realizar eso, ¿no? El ISNA nos permite sacar un, bueno, todo esto de acá nos genera un data frame con los valores de acuerdo a cada elemento, ¿no? Del data frame, si es que es nulo o no es nulo. Y bueno, la suma ya tenemos la suma. Entonces acá lo que yo estaba haciendo el porcentaje, teníamos varias columnas que tenían porcentaje alto en la cantidad de nulos, entonces ya con esta parte de acá, bueno, este de acá podríamos obviarlo en sí. Únicamente era para visualizar qué porcentaje tenía, ya con un porcentaje más estilizado, se podría decir. Bueno, de igual manera esto de acá de los gráficos, porque también me permitía ver, ¿no? Cuáles eran las columnas que tenían más cantidad de nulos. Por ejemplo, acá esta columna que hice secuenciamiento, se mostraba que tenía un 100% de valores nulos, entonces no nos servía para nada en realidad. Bien, ahora eh, el siguiente paso de este proceso es rellenar los datos, ¿no? Para rellenar los datos, yo lo que hice primero es, nuevamente obtuve el porcentaje de los valores de cada columna, valores nulos, mejor dicho, en cada columna, pero hice una copia de respaldo, ¿no? O sea, no trabajé sobre el data frame principal, sino trabajé sobre un data frame copia, que lo llamé data frame test. Bueno, a lo largo del proceso también utilicé tres data frames en sí, ya les voy a explicar poco a poco. Bien, obtuve nuevamente los valores nulos, pero ya en base al data frame test. Claro que son lo mismo, ¿no? Con esto de acá ya delimité los valores de acuerdo al límite de porcentaje con respecto a los valores nulos. Esta función también ya les había explicado en la sesión asíncrona anterior, pero bueno, lo que hacíamos es comparábamos. En sí comparaba también con los porcentajes que tenían cero, o sea, por lo tanto no tenían valores nulos. Entonces lo que hacía era comparación de esto y que se cumplan ambas condiciones, ¿no? Se cumplían ambas condiciones y lo guardaba dentro de otra, bueno, dentro de una columna, ¿no? Que se llamaba columnas mantener, que eran los filtrados ya prácticamente, y luego en base a eso ya sacaba mi data frame filtrado. Ese es el segundo data frame que utilizo, donde están únicamente las columnas que tienen un porcentaje mayor a cero, pero que sean menores a 40%, ¿no? Y estos son los data frames que llené en sí.
Bueno, ya estas son las funciones de porcentaje y se hizo la comparación y ya lo tengo, ¿no? Bien, ahora de acá comencé a hacer el llenado de categóricos mínimos. Los llamé así porque en realidad son estos de acá, que tienen cero punto tantos, ¿no? Casi no afectan mucho en algún análisis si es que posteriormente vamos a utilizarlos. Entonces, por eso es que utilicé eso, ese nombre, ¿no? Esa iniciativa. Entonces, lo seleccioné dentro del data frame mismo para ver qué tipo, o bueno, qué datos tiene, ¿no? Algunos sí estaban llenos, o bueno, casi llenos, por eso es que cero punto tantos, ¿no? A excepción de etnia, pero usualmente así por el contexto en el que estamos, casi todos tenemos la misma etnia, ¿no? No es como para diferenciar mucho. Entonces también lo puse dentro de ese grupo. Luego de eso, lo que hice fue con esta función hacer un recorrido de cada uno de ellos y llenarlo con la moda de cada columna, ¿no? Esta es mi función de respecto a la moda. Bueno, acá prácticamente sacaba la moda y lo llenaba, ¿no? Del primero, bueno, comenzaba porque era un ciclo for y hacía bueno, como estoy trabajando dentro de del mismo data frame que se llama data frame imputado, entonces ahí mismo hacía mi reemplazo, ¿no? Con el fillNav que nos permitía llenar. Entonces lo llenaba en la columna y el inplace era bueno, esto nos permitía llenar bueno, manejar los datos del mismo data frame. Entonces en base a la columna hacía mi llenado de cada modo al respecto, ¿no? Y al final es lo que obtuve. Bueno, esto de acá no es tan necesario, solamente lo hice para verificar si es que realmente se llenaron los datos. Y efectivamente, ¿no? Sí se llenaron los datos. Luego de esto, eh, lo que hice fue para aislamiento. Me di cuenta que el valor de aislamiento, no sé si se muestra acá, creo que no. Pero aislamiento únicamente tenía dos valores, o bueno, como ayer el primer grupo lo mencionó, tenía niveles, ¿no? En este caso son los valores diferentes que pueden haber dentro de las respuestas de cada columna. Entonces, solo tenían dos tipos de valores. Era el sí y el no. Y en este caso yo lo que hice fue colocar lo desconocido a los valores que estaban nulos, ¿no? A las filas que estaban nulas en esa columna de aislamiento. Y al final lo que hice fue eso, ¿no? Simplemente un simple reemplazo. Y ya verifiqué también acá si es que era nulo o no. Bueno, si es que la columna ya tiene valores nulos o todavía no, ¿no? En realidad ya no tiene, entonces ya está llenado. Ahora, lo importante que les expliqué en la anterior sesión asíncrona era esto, ¿no? Bueno, una manera también, porque hay varias maneras para llenar. Pero yo llené de esta manera la columna ocupación otro. Les expliqué que la columna ocupación tenía un 0% y yo en la primera parte del llenado lo limité, entonces no estaba dentro de mi data frame imputado la columna ocupación porque estaba completamente llena prácticamente. Entonces, en base a esa columna ocupación, perdón, en base a esa columna ocupación, estoy llenando la columna ocupación otro. Bien, lo que hacía era verificaba cuántos nulos tenía, bueno, eso ya es básico. Y hacía bueno, este es mi data frame test, que era la copia del data frame original con todas sus columnas. Entonces, por eso es que podía mostrar ocupación y otra ocupación a la vez. Y se daba cuenta que la ocupación estaba lleno, pero usualmente lleno de otros, ¿no? Si mal no recuerdo, acá lo mostré. Justo creé este gráfico para mostrar cuáles son los valores diferentes que tiene cada columna. En sí lo hice una función, en este caso definí mi función que se llama imprimir valores diferentes. Lo que hace es agarra el data frame como parámetro y agarra el valor, ¿no? Que va a ser ¿cómo se puede decir esto? El, la columna que voy a analizar, que tiene valores diferentes. Básicamente lo que hace es bueno, primero cuenta la cantidad de valores, luego de eso los imprime en un gráfico, ¿no? Y hace una comparación para que se ordenen de mayor a menor. Y al final imprimo, ¿no? Entonces lo que hago es lo mismo, agarro mi data frame test, que es la copia del data frame original, y hago el análisis en base a la ocupación, que es la columna que me interesa en este momento. Entonces lo que hago es imprimir esto y me doy cuenta de que la columna ocupación tiene solamente 7 valores, ¿no? Diferentes. Y no tiene ningún valor nulo porque la columna ocupación estaba en el 0% de valores nulos. Pero mayormente los datos eran otros.
Entonces, para llenar la columna de otra ocupación, lo que hice fue simplemente reemplazar, ¿no? Esto yo también lo había explicado. Reemplazaba cada vez que la columna otros, bueno, la columna ocupación eh, tenga el valor de otros y a la vez, bueno, sí, cuando tenga el valor de otros, lo reemplazaba por no menciona, pero en la columna ocupación otros. O bueno, otra ocupación. Y de igual manera acá, prácticamente hacía un mapeo, ¿no? Si era estudiante, lo ponía estudiante, lo reemplazaban los valores nulos, ¿no? Y eso es lo que hacía acá. Y como eran 7, únicamente hice 7, incluso se podría haber hecho esto en una función y ya lo reducíamos el código. Pero bueno, la idea es que también funcione de esa manera. Entonces ya lo imprimí y ya verifiqué que otra ocupación ya estaba cero, ¿no? O sea que estaba llenado. Luego de eso, agarré valores categóricos también, como los cuales son viajado 14, país uno, país 2, etcétera, ¿no? Algunos valores categóricos que sí tenían una cierta cantidad de valores nulos. Sin embargo, también teníamos, bueno, yo apliqué la lógica de decir, en caso de que ha viajado, únicamente debería poder tener estos valores, ¿no? Pero en caso de que no ha viajado, creo que no. Entonces, por eso es que yo hice únicamente, bueno, ahorita estoy imprimiendo también para ver qué tipo de valores tiene esta columna, ¿no? Viajado 14. Y estos eran los valores. Mayormente decía no, algunos decían sí y otros desconocida. Y esta era la cantidad de valores nulos. Entonces, lo que yo hice fue, en base a esa lógica de ver qué valores estaban nulos o no, entonces lo que hice fue únicamente llenar los que estaban valores NaN en desconocido, porque no se sabía y no podía imponerle a una persona no si ha viajado o no, porque ya esos eran los únicos datos que teníamos. Entonces lo puse en desconocido. Y para luego hacer, bueno, nuevamente imprimí acá que ya estaba en desconocido ya en gran cantidad de valores. Entonces, en base a eso lo que hice fue primero mostrar, ¿no? Ahorita mostré los datos que estaban. Bueno, si es que yo agregaría acá, bueno, si es que yo agregaría acá el valor, si mal no recuerdo, es Space 14, viajado 14. Si yo agrego acá, ¿qué hice? Creo que lo borré un valor más. Ya sí he borrado ese valor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está imprimiéndose? Este valor también lo borré. Ya. Si es que yo imprimo bueno, esto de acá, ¿no? No estoy guardando nada, ningún valor, solamente estoy mostrando las columnas que quiero ver. Ya está con desconocido, ¿no? Bueno, ahorita ya se han llenado algunos, eso lo iba a explicar más adelante, sin embargo, estos deberían estar con NaN. Bueno, lo que hice fue eso. eh, Verifiqué y había algunos que decía desconocido, pero estaban con valores nulos. En este caso ya están llenos, ¿no? Entonces, lo mismo que nada. Podría haber utilizado alguna otra función. Sin embargo, como que por el momento es únicamente un trabajo de limpieza y llenado de datos. Todavía no estoy profundizando un poco sobre el tema, ¿no? Porque quizás en mi análisis pueda tener una preferencia respecto a algunas columnas. Entonces, en ese caso de que quisiera que esas columnas sean un poco con datos más perfectos, quizás pueda modificar la manera en la cual estoy llenando estas columnas, ¿no? Sin embargo, por el momento no. Entonces, lo único que estoy haciendo, bueno, ahorita es solamente hacer reemplazos. Claro que puedo utilizar algunos algoritmos que hemos visto en la unidad uno. Bien, acá mostraba que cuáles eran los que faltaban, ¿no? Entonces acá había una cierta cantidad, ¿no? Más de 20.000 cada una de las columnas que faltaba llenar. Y lo único que hice fue, bueno, primero para estos tres, que son país, país uno, país 3, país uno, 2, 3, lo reemplacé con sin registro. Pero esto va a ser en base a que la columna viajado 14 sea desconocido. No le podía poner sin registro a uno que sí viajó, por ejemplo, ¿no? Entonces lo llené en base a esa condición y ya únicamente con esta función que pdis null ya verificaba, ¿no? Si es que es nulo y lo reemplazaba por este valor sin registro.
Y en acá lo único que hice fue, prácticamente fue como un mapeo, de igual manera que la parte de arriba, sin embargo, ya sin una condición, solamente hacía el reemplazo, ¿no? Para darle un formato en sí, porque tampoco podía agarrar una fecha como la moda o, por ejemplo, el promedio de las fechas, porque sería un poco, más que todo, me impediría hacer un análisis posteriormente. Entonces lo que hice fue agarrar las columnas y reemplazarlo por el formato que tenía, ¿no? Pero sin valor. Pero esto dependiendo de cada columna, ¿no? Por ejemplo, acá la fecha determinada le puse 00 sin fecha, porque habían algunos valores que también tenían eso, entonces lo reemplacé únicamente por eso. Y así para varias columnas de acá hice un reemplazo y lo reemplacé por cada uno, ¿no? Desconocido, sin registro, en acá, por ejemplo, Mercado País. Y nuevamente verifiqué, ¿no? Bueno, en este caso ya verificaba si es que esta función de acá, no le había explicado, verificar columnas restantes, a ver, ¿dónde está? Lo único que hacía, creo que me pasé, imprimir valores. Ah, no, no es esta. Sí, no. Qué extraño. No sé si, no sé dónde lo he implementado. Pero bueno, el punto es que esa función lo que hacía era verificaba el data frame, bueno, dependiendo también de mi parámetro que le daba. Bueno, acá abajo está, sí, lo implementé más abajo. Ya. Esto es lo que hacía. Agarraba las columnas con nulos de mi data frame, por ejemplo. Bueno, como es una función, tenía como parámetro el data frame, ¿no? Entonces agarraba los valores, las columnas con valores nulos de mi data frame que estoy ingresando. Y bueno, en base a eso sacaba primero el tipo de dato de cada uno de esas columnas. Y solamente mostraba los que tenían valores nulos. Entonces ya limitaba un poquito más cuáles eran las columnas que aún me faltaba rellenar, ¿no? Entonces eso es lo que hacía y solamente acá mostré, ¿no? Cuáles me falta rellenar en este caso. Bueno, ahorita me sale cero porque ya los había llenado más antes. Sin embargo, acá tenía todavía una lista de algunos que me faltaban, que los cuales son estos valores numéricos, ¿no? Bien, estos valores numéricos lo que llené fue con la media, si mal no recuerdo, dependiendo también de algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, temperatura, coma hepático, contacto, todo eso que tienen algunos valores que son 00. Usualmente casi no son casos aislados, ¿no? Lo más probable es que los valores que tengan datos así diferentes a cero deben ser casos especiales. Entonces me imagino que sí deben figurar correctamente en el data frame. Basándome en esa premisa, lo que hice fue agarrar eso y llenarlo únicamente con la media, ¿no? Mediana, mejor dicho. Con la mediana lo llené. Y hice mi recorrido cada una de las columnas en base a mi data frame. Y ya mostré acá, bueno, estaba mostrando los valores que ya no tenían valores, mejor dicho, porcentajes o valores nulos. Entonces ya con eso estaba correcto mi llenado de datos, ¿no? Nuevamente hacía mi verificación. Claro que si es que lo corro desde más arriba también va a tener ese valor. Creo que, bueno, a ver, para que estemos al tanto de que funcione. ¿Dónde comienzo? Acá está. Bueno, voy a correr rápido hasta llegar al mismo punto. Como únicamente ya es solamente análisis de cada uno de los datos, no se demora mucho. Pero el llenado, mejor dicho, el cargado y todo eso sí se demora, ¿no? Como 2 minutos, un poco más se demora. Bien, acá estaba revisando que no tenía. A ver, para que sigamos el paso. Que también seguía mostrándose. Bien, se ejecutaba y mostraba que no había datos. Acá de igual manera, mira, como podemos ver acá, sí están valores nulos, ¿no? En cada una de las columnas. Bueno, acá mostraba cuáles eran los diferentes. Todo lo que expliqué hace rato. Creo que lo hubiera corrido mientras explicaba. Bueno, nuevamente acá ya tenía únicamente mi columna viajado 14 lleno, entonces en base a eso llené algunas columnas en los cuales son los países. Entonces estuve llenando eso. Esta es la parte en la que lleno casi todo, por eso es que demora un poquito más, sin embargo, no es tanto, ¿no?
Y acá, como podemos ver, sí me muestra las columnas que todavía no he llenado, ¿no? Y que están dentro de ese rango del 30%, mayores a cero y menores al 40%, mejor dicho. Entonces acá ya agarro los valores numéricos y de igual manera sigo llenando, ¿no? Sigue faltándome acá, entonces acá estoy agarrando mis valores numéricos, que se muestra que sí hay valores nulos. Entonces acá sigo, bueno, esto de acá creo que lo puedo eliminar, sin embargo es únicamente para darme cuenta, eso es lo que hice. Bien, acá es donde sí lleno con la mediana los valores y nuevamente para darme cuenta si ya se han llenado correctamente. Y en acá todavía me falta alguno, bueno, ya no me falta ninguno, ya. Con eso ya llené mis porcentajes de, bueno, mis data frames que están dentro de ese porcentaje. Ahora lo que hago con esto de acá es verificar, ¿no? Dentro de esta data frame que se llama imputado es donde hice toda la modificación de los datos, pero aún sigo teniendo mi otro data frame que es el data frame test. Y bueno, con eso, en base a eso también, bueno, data frame filtrado es el que ya está filtrado, el test es la copia del data frame original. Con esos tres data frames trabajé. Entonces con eso ya verifico, ¿no? Muestro cada uno de ellos y ya acá me doy cuenta de que ya se llenaron correctamente, ¿no? Y el total de los datos que llené son 36, mejor dicho, las columnas que llené son 36. Ahora, con esta parte de acá lo que hago es mostrar ya en base a mi data frame test, eso quiere decir que ya son mis datos en total, ¿no? Y muestro cuáles no tienen nulos, o sea, los que tenían 0%, los que no he tocado, las columnas que no toqué. Y en base a eso ya se muestra, ¿no? Una cierta cantidad de columnas que ya estaban llenadas previamente. Y con esto hago la concatenación, ¿no? Ah, bueno, todavía no. En acá, no, sí estoy haciendo la concatenación de los dos data frames. Con esta función quizás les pueda servir. Agarro mi data frame que ya he llenado previamente, ya tiene 0% de valores nulos y acá está, en este caso de acá, data frame nulos que dice. Creo eso de acá lo hice acá arriba, data frame nulos. Agarré y luego mi data frame imputado, ¿no? Sin nulos, mejor dicho. Y los junto con este, los concateno y con esto en total tengo todas las columnas que ya he llenado y todas las columnas que me permitieron obtener en sí son 93 columnas, ¿no? De las 140 y tantas que tenía. Y ya con esto puedo hacer mi análisis. Obviamente que como ya les comentaba más antes, había maneras más específicas para llenar cada una de las columnas. Pero esto ya va a depender de acuerdo a la necesidad que tengo respecto a una columna. Por ejemplo, acá no toqué la columna de peso y talla, por ejemplo, pero esto sí quizás me pueda servir para algún otro análisis. Hay maneras que se pueden utilizar que ya lo habíamos visto en la unidad uno. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Solo quería mostrarles que este es el resultado prácticamente de la tarea, ¿no? Quizás para tareas posteriores ya nos va a dejar un poquito más específico, o lo más probable es que sea así. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos en la clase de mañana. Claro, sí lo voy a compartir el script para que puedan visualizarlo también. Y ya quizás tenga una idea un poquito más para resolver el ejercicio. Creo que todavía tenemos tiempo para subirlo, entonces no hay problema. Yo les comparto, le voy a decir a Kidman que lo suba de una vez, para que así ya tengan ya dentro de cada unos 5 o 10 minutos ya para que se pueda visualizar en el aula virtual. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.